parte de Ariel Juan Escobar Sánchez, que nos pregunta cómo se calcula el costo y el proceso de enrutamiento. Hay técnicas para calcular dicho costo. Justo en este tópico que vamos a ver, vamos a dar una mirada al concepto de costo, ¿no? Para en el caso de OSPF y el cálculo, ¿no? Entonces, no te preocupes, aquí vamos a responder y si te quedan dudas, podemos verlo. Luego, también nos preguntaba quién define las tablas de enrutamiento, ¿no? Si es el router, nosotros, o es automático. En realidad es los tres, ¿no? El router, ya que agrega las rutas en las interfaces directamente conectadas, ¿no? ¿Cierto? Nosotros, ya que podemos insertar rutas manualmente que vendrían a ser las rutas estáticas, y también el enrutamiento es automático, ya que los protocolos de enrutamiento dinámico como OSPF y SIS, esos protocolos se encargan de llenar la tabla de enrutamiento automáticamente, de forma dinámica, ¿no? Entonces, las tres consultas eran correctas. Y una aclaración para Sariel Neisa España Villegas, que nos comentaba que el lunes no ha podido participar, por lo tanto, la aclaración es que no se preocupe, que vamos a subir estas presentaciones con el material para estudiar, con lo cual vas a poder practicar para el examen. Entonces, y se les va a dar un tiempo adecuado para que puedan practicar para el examen, no se preocupen, ¿no? Entonces, esas eran las consultas de ayer, con lo cual voy a comenzar con la clase del día de hoy, que son los fundamentos de OSPF. Tenemos un segundito, por favor. Compartir. Muy bien, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Todos me escuchan bien? ¿No hay ecos, no hay nada? Para comenzar. No tengo aquí la pantalla. Voy a grabar, no me voy a olvidar esta vez. Un segundo, por favor. Y vamos a grabar. Ok. Muy bien. Ok, comenzamos entonces. Fundamentos de OSPF. Como antecedente, como prefacio, ¿no? Tenemos que las rutas estáticas se configuran manualmente. Si cambia la topología de la red, las rutas estáticas deben ajustar manualmente lo que restringe la aplicación a gran escala de rutas estáticas en una red de servicio. Los protocolos de enrutamiento dinámico se utilizan ampliamente en las redes en producción debido a su alta flexibilidad, alta confiabilidad y fácil escalabilidad. El protocolo, abrir primero la ruta de acceso más corta, es un protocolo de enrutamiento dinámico ampliamente utilizado, no el protocolo OSPF. Este curso describe los conceptos básicos y mecanismos del mecanismo operativo y las configuraciones básicas del protocolo OSPF. Entonces, los objetivos, ¿no? Al finalizar, podremos describir las ventajas y clasificaciones de los protocolos de ruteo dinámico, describir los conceptos básicos de OSPF y los escenarios de uso, describir el mecanismo de trabajo de OSPF, implementar las configuraciones básicas, ¿no? Entonces, continuamos. Los aspectos generales de OSPF. Muy bien. ¿Por qué se utiliza el protocolo de enrutamiento dinámico? ¿No? Como decíamos, las rutas estáticas se configuran manualmente y se mantienen manualmente. Y las líneas de comando son simples y claras. Se aplican a redes pequeñas o estables. Las rutas estáticas tienen las siguientes desventajas.
no se pueden adaptar a las redes de gran escala. A medida que aumenta la cantidad de dispositivos, la carga de trabajo de configuración aumenta drásticamente. Otra desventaja es que no se puede responder dinámicamente a los cambios de red. ¿Qué significa? Que si la topología de red cambia, la red no puede converger automáticamente y las rutas estáticas se deben modificar manualmente. Entonces, como pueden ver, las rutas estáticas, una ruta estática de R1 a R2, ¿no? Si es que falla este enlace, la ruta alternativa tendría que ser de R1, R3 a R2, ¿no es cierto? Pero tenemos que entrar al equipo, al router, y modificar la ruta estática. Primero borrarla y modificarla manualmente. Entonces, eso es pérdida de tiempo, pérdida de paquetes, pérdida de información. Y en muchos casos, bueno, en la mayoría de los casos, hasta pérdida de dinero, ¿no? Porque muchas veces los datos pues, representan dinero, para el caso de los. Por eso es tan importante que los equipos tengan una convergencia buena, ¿no? Entonces puedan converger para empezar automáticamente. ¿Cuál es la clasificación de los protocolos de enrutamiento dinámico? Si lo han visto esta página, se pueden separar por sistemas autónomos, ¿no es cierto? Los protocolos de Gateway Interior, los IGP Interior Gateway Protocol, son RIP o SPF y ISIS. Los protocolos de puerta enlace exterior, que charlan entre distintos sistemas autónomos, BGP, ¿no? O también se los puede categorizar mediante los mecanismos de trabajo y algoritmos, que RIP es el único, bueno, es el más, el protocolo que trabaja con enrutamiento de vector distancia, mientras que OSPF y ISIS son protocolos de enrutamiento de estados de enlace, ¿no? Entonces, esta parte ya la habíamos visto anteriormente. ¿Qué es un protocolo de enrutamiento vector distancia? Lo que es el protocolo RIP, ¿no? Un enrutador que ejecuta un protocolo de enrutamiento vector distancia inunda periódicamente las rutas. A través del intercambio de rutas, cada enrutador aprende las rutas de los enrutadores vecinos e instala las rutas en su tabla de enrutamiento. Cada enrutador en una red tiene claro dónde está el destino y cuán lejos está el destino, pero no tiene un concepto acerca de toda la topología de la red. Esa es la esencia del algoritmo vector distancia, ¿no? Entonces el equipo tiene un paquete destinado a 3.3.3.3, un enrutador, y en su tabla de enrutamiento indica que está a través de R2, ¿no? Y este solamente conoce sus vecinos, y así sucesivamente, ¿no? Es de vector distancia. Los protocolos de enrutamiento de estado de enlace, que es la inundación del LSA. Los LSA son los Link State Advertisement. Van a ver que esto es muy importante, este concepto, ¿no? A diferencia de un protocolo de enrutamiento de vector distancia, un protocolo de enrutamiento de estado de enlace anuncia información de estado de enlace en lugar de rutas en la tabla de enrutamiento. Los enrutadores que ejecutan un protocolo de enrutamiento de estado de enlace establecen una relación de vecino y luego intercambian anuncios de estado de enlace o link state advertising, que son el estado del enlace, ¿no? ¿Qué decimos con esto, no? Que los routers con los protocolos de enrutamiento de estado de enlace, como son OSPF o ISIS, establecen adyacencias, ¿no es cierto? Adyacencias con los vecinos y anuncian el estado de sus enlaces si están activos, ¿no? Cada enrutador genera un LSA que describe la información del estado de su interfaz conectada directamente. El SLA contiene un costo de la interfaz y la relación entre un enrutador y sus enrutadores vecinos. Entonces, esa es la particularidad, la diferencia entre un protocolo de enrutamiento vector distancia con un protocolo de enrutamiento de estado de enlace. El protocolo de enrutamiento de estado de enlace, ¿qué es
maneja un concepto que es el LSDB, que es el Link State Database. Significa que es una base de datos del estado de los links, ¿no? Cada router genera LSAs y agrega las LSAs recibidas a su propia base de datos, que es el Link State Database, ¿no? Los routers aprenden toda la topología de la red del LSB, ¿no? de la base de datos, ¿no? Entonces, cada router tiene la misma base de datos. El router almacena los LSAs, ¿no es cierto? El LSB contiene la descripción de todas las interfaces del router de la red, ¿no? Esta base de datos es la misma aquí, la misma aquí, la misma aquí. Y básicamente contiene la descripción de toda la topología del red. Entonces es por eso que, digamos, este router, cuando hay un cambio de topología, ya sea aquí, no necesariamente tiene que ser conectado directamente, se entera, ¿no? Se entera del estado de enlace de la red. Bueno, eso lo vamos a ver. ¿Cómo calcula el SPF? ¿Qué es el SPF? SPF es el Shorted Path First, ¿no ves? El enrutador, que es el algoritmo que utiliza, ¿no? OSPF, como saben, es Open Shorted Path First, ¿no? Y trabaja con este algoritmo. Cada enrutador utiliza este algoritmo e información de la base de datos para calcular las rutas. Cada enrutador calcula un árbol sin bucles, sin loops, con él mismo como raíz y la ruta más corta. Con este árbol, que vendría a ser árbol se refiere a la ruta, o sea, varias rutas, ¿no es cierto? El enrutador determina la ruta óptima a cada esquina de la red. Entonces, como pueden ver, cada enrutador manda paquetes, así como una especie de loop, a sí mismo, para conocer la ruta más corta hacia sí mismo. Entonces, ese es el proceso de Short Path First. Entonces ya conoce, pues, de acuerdo a los costos, cuál es el más corto. Y selecciona las rutas preferidas, bueno, cuando se trata de una red compleja. ¿Cómo se generan las tablas de enrutamiento? En última instancia, el router instala las rutas para una ruta preferida calculada en su tabla de enrutamiento. Según los resultados de cálculo de SPF del Shorted Path First, cada router instala rutas en su tabla de enrutamiento, ¿no? Cada router cuenta con su propia tabla de enrutamiento. Entonces, resumen del enrutamiento con el protocolo de estado de enlace. En primera instancia, como primer paso, se establece una relación entre los vecinos, los equipos vecinos, ¿no? L1 con L3, L1 con L2, L2 con L1, L2 con L3, L3 con L1 y L3 con L2, ¿no? Esos se establecen, y vamos a ver el proceso más adelante, ¿no? El paso 2 nos indica que intercambia la información del estado de los enlaces y sincroniza la información del LSDB, lo que les decía, ¿no? Entre vecinos, o sea, la información del LSDB, el database del estado de los enlaces, es el mismo en los tres, por eso sincroniza. Posteriormente, en el paso 3, calcula la ruta óptima. Manda paquetes para ser recibidos y calcula la ruta más óptima. Y el paso 4, genera entradas de ruta basadas en la ruta más corta y carga las entradas de ruta en la tabla de enrutamiento. Entonces, la ruta más corta que selecciona en el paso 3, en el paso 4 le introduce en la tabla de enrutamiento de cada equipo, ¿no? Cada equipo tiene su propia tabla de enrutamiento. Que la tabla de enrutamiento también se desconoce como RIB. Introducción a OSPF, que es el protocolo, ¿no es cierto? OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace típico y uno de los IGPs ampliamente utilizados en la industria. El OSPF en su versión 2
tal como se define en el RFC 2328, está diseñado para IPv4. OSPF V3, en su versión 3, tal como se define en el RFC 2740, está diseñado para IPv6. A menos que se especifique lo contrario, OSPF en esta presentación se refiere a la versión 2. ¿Ok? Si nombramos simplemente OSPF, nos referimos a OSPF para IPv4, a menos que especifiquemos que sea para IPv6. Los routers OSPF intercambian información de estado de enlace, pero no de rutas. La información de estado de enlaces es información clave para que OSPF realice la topología y cálculo de rutas. Un router OSPF recopila la información de estado de los enlaces en una red y almacena la información en la LSDB, ¿no? Que es el database. Los routers conocen la topología de la red intraárea, dentro del área, y pueden calcular rutas sin bucles, ¿no? Sin núcleos. Cada enrutador OSPF utiliza el algoritmo SPF, Short Path First, para calcular la ruta más corta a un destino específico. Los enrutadores generan rutas basadas en estas rutas e instalan las rutas a la tabla de enrutamiento. Soporta mecanismos de máscara de subred de longitud variable y el resumen manual, la sumarización manual de rutas. El diseño multiárea permite a OSPF soportar una red más grande, ¿no? Vamos a ver el concepto de área más adelante que también es muy importante dentro de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicaríamos OSPF en una red de campus? Tenemos una red de campus, la área de core, la área de agregación, la área de acceso, donde se conectan con los terminales, y los equipos de valor agregado como los firewalls, de seguridad, perdón, y el centro de datos, ¿verdad? Entonces, el switch core y los switch de agregación ejecutan OSPF para implementar rutas accesibles en la red de campus, ¿no? Esto es una recomendación. Normalmente el switch de core y el switch de agregación son equipos que soportan funcionalidades de capa 3, son switches de capa 3 y cuentan con las funcionalidades, perdón, de establecer, hacer OSPF, ¿no? Contar con este protocolo. Entonces, no tanto así con los de acceso. Los equipos de acceso normalmente, no siempre, son equipos en capa 2 que solamente se manejan con VLANs y simplemente manejan el acceso. Entonces, esto es una recomendación de que se podría aplicar OSPF en estas dos capas, ¿no? En la capa de agregación y switch core. Para el enrutamiento dinámico, eso facilita mucho la implementación de una red de campos, ¿no? Pero, sin embargo, o sea, esto es una recomendación. No es posible que si los equipos de acceso también soporten, entonces, y de acuerdo a un diseño de un administrador, el administrador de red, puedan extender, digamos, el área de OSPF hasta los switches de acceso también, ¿no? Es una opción, no es una condicionante. Entonces, como conceptos básicos de OSPF, contamos con el área, ¿no? La palabra clave de área de OSPF significa un área de OSPF. O sea, el área se considera como un grupo lógico y cada se identifica por un indicador de área ID. Entonces, nosotros tenemos 3 enrutadores que tienen levantado el protocolo OSPF que queremos que se conozcan entre ellos dinámicamente y les decimos que muy bien, ustedes, señores, se pueden conocer y van a pertenecer al área 0, ¿cierto? El área 0, por defecto, si quieren, la área más común, ya que es la predeterminada normalmente en una red de mayor escala. La área 0 se la utiliza para la parte del núcleo de la red, del core de la red, ¿no es cierto?
ID, otro concepto es el ID del enrutador. Un identificador del enrutador identifica de forma exclusiva a un enrutador en un área de OSPF. El identificador del enrutador o router ID puede ser especificado manualmente o asignado automáticamente por el sistema. En los proyectos reales, normalmente los IDs de los routers o SPF se configuran manualmente para los dispositivos. No hay que asegurarse de que los IDs de los routers de los dos o más equipos en un área sean diferentes. No pueden haber routers ID idénticos. En general, el identificador del router se configura igual que la dirección IP de la interfaz, normalmente la interfaz loopback en el dispositivo. Es cierto que cuando estamos configurando los equipos, muchas veces queremos identificar un equipo con una IP principal y asignamos una interfaz loopback lógica como la interfaz principal del equipo, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, cuando se diseñan las redes, se hace que la loopback coincida con el router ID. Entonces, estos routers ID tienen que ser únicos siempre mientras estén en la misma área, ¿no? Cuando tienes un router ID repetido, causa una inconsistencia increíble en la red y empieza la red como a fallar, ¿no? A fallar constantemente. Esto es un error común que puede pasar porque muchas veces uno copia la configuración del router 1 al router 2 y por algún motivo olvida el router ID. Entonces, los dos tienen el mismo ID, entonces la red empieza a comportarse bien extrañamente. Aquí vemos lo que es el costo, lo que nos preguntaba nuestro amigo Luis. Ariel. Este es el concepto del costo OSPF. Usa los costos como valores métricos de ruta. Cada interfaz habilitada para OSPF mantiene un valor de costo. El valor de costo predeterminado se calcula con la siguiente fórmula, ¿no? 100 megabits, que es el parámetro, la constante, y sobre la interfase, el ancho de banda de la interfaz, ¿no es cierto? Donde 100 megabits es el valor de referencia predeterminado especificado por OSPF y es configurable. Generalmente, el costo de una ruta OSPF es la suma de los costos de todas las interfaces entrantes a lo largo de una ruta, desde el segmento de red de destino hasta el enrutador local. Entonces, podemos ver aquí el costo, para calcular el costo de una interfaz, por ejemplo, si es una interfaz de serie, que es una interfaz serial, ¿no? Que tiene un ancho de banda de 1.544 megabits sobre segundo, si nosotros dividimos 100 sobre 1.544, nos va a dar un valor aproximado de 64. Entonces, el costo predeterminado para la interfaz serial es 64. Eso significa que tiene mayor costo. No hace así en una interfaz FE, Fast Ethernet, que son las interfaces de 100 megabits. Entonces, una interfaz de 100 megabits sobre 100 megabits, tiene uno, ¿no? Entonces, el costo de una interfaz es 1. Y, por lo tanto, también para una interfaz gigabit Ethernet, ¿no? Es 1 sobre 1000, perdón, 100 sobre 1000, que es 0.1, pero no se puede poner 0.1, no se puede poner menor a 1, entonces sigue siendo 1, ¿no? Entonces, esto también tiene un costo mayor. Lógicamente, la preferencia, no nos olvidemos de esta interfaz, va a ser más preferente, o sea, con un valor menor para que una interfaz pase a tener, por eso podría seleccionarse, ¿no es cierto? Cada interfaz OSPF tiene un costo específico debido al valor del ancho de banda que puede manejar la interfaz. Entonces, así es como calcula el costo las interfaces cada equipo, ¿no? Y adicionalmente, ¿cómo se calcula el costo en una ruta OSPF? Entonces, si tenemos un router 1 que va a mandar una red 1.1.1.0 que planea mandar una
no sé, establecer una comunicación hacia este lado del router 3, entonces, en la tabla de enrutamiento del router 3, el costo de la ruta de la versión de la ruta 1.1.0, o sea, lo conoce, máscara 24 es de 75, que es 64, el costo de aquí, más 1 más 10, ¿no es cierto? Que es 75. Entonces, así es como se calcula el costo, ¿no? Cuando estamos mandando un paquete, una ruta, ¿no es cierto? Este equipo tiene una ruta, en su tabla de enrutamiento con entonces va a calcular los costos por interfase, ¿no? Para interfaces tienen el mismo costo. Y se suman. Entonces, espero que con esto Ariel Escobar Sánchez hayamos respondido a tu consulta sobre el cálculo del costo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de paquetes, los mensajes que utiliza OSPF para charlar entre ellos y establecer lo que es sus adyacencias, ¿no? Existen cinco tipos de paquetes en el protocolo OSPF que implementan diferentes funciones en la interacción entre routers OSPF. Los paquetes hello, así se llaman, paquetes hello, que significa hola, se envían periódicamente para descubrir y mantener las relaciones de vecinas OSPF, ¿no? Una vez que establece la relación, el primer paso, la adyacencia, los equipos mandan hello, diciendo si estoy vivo, ¿no? Entonces, luego también tienes, sí, estoy activo todavía de esa interfaz, ¿no? Luego tenemos la database description, los paquetes DD, que estos paquetes describe el resumen de la base de datos local, que se utiliza para sincronizar la tabla de enrutamiento, los LSDB, pero no la tabla de enrutamiento, la tabla de la base de datos de los link state, de los LSAs, de dos dispositivos, ¿no? O más, ¿no? Esos paquetes son los que charlan los DD. Sincronizan la tabla de database. El link state request, el LSR, es una solicitud de estado de enlace, ¿no? Un equipo solicita un LSA necesario a un vecino. Los LSR se envían solo después de que los paquetes de DD hayan intercambiado correctamente, ¿no? Una vez que intercambian, solicitan un link state request. Link state update significa la actualización del estado del enlace. Envía para anunciar un LSA, solicitado a un vecino, ¿no? Para que actualice el estado del enlace. Y también tenemos el link ACK, el acknowledge, ¿no? Este es el acknowledge, es el acuse de recibo en español. Se utiliza para acusar el recibo de un LSA, ¿no? Entonces, estos son los paquetes que utiliza OSPF para comunicarse entre ellos. Luego vamos a ver qué son los tres tipos de entradas de OSPF. Entonces, OSPF proporciona entradas en tres tablas importantes. La tabla de vecinos OSPF, ¿no? O sea, el equipo crea tres tablas, ¿no? Una tabla de vecinos OSPF, una tabla LSDB, que es la Link State Database que ya hemos visto, y la tabla de enrutamiento OSPF, ¿no? Que ya vimos. Para la tabla de vecinos, OSPF debe conocer lo siguiente. Antes de que OSPF transmita la información de estado de enlace, se debe establecer relaciones vecinas OSPF. Las relaciones vecinas OSPF se establecen mediante el intercambio de paquetes hello. La tabla de vecinos OSPF describe el estado de la relación de vecinos entre los routers OSPF. Se pueden ejecutar como comandos display OSPF peer para ver la información del estado, ¿no? Entonces, para cada router tiene que establecer una adyacencia, se llama, ¿no? Las vecindades con sus vecinos, ¿no? Esta adyacencia, o sea, sus vecinos, también se les dice peers, ¿no? Establecen su relación con los paquetitos hello, ¿no? Y cuando le damos en cualquiera de los dos enrutadores, display OSPF peer,
aquí nos va a mostrar, ¿no? El OSPF, este equipo tiene el router ID 1.1.1, tiene estos vecinos. En el área 0 tiene, desde la interfaz 000, conoce al router ID 2.2.2 y su estado es full. No, esto es importante, más adelante vamos a ver los estados, pero una vez que el estado de SPF está full, significa que la adyacencia está completa, ¿no? Está normal, o sea, la adyacencia está habilitada, está encendida, ¿no? Entonces, la tabla de vecinos de OSPF contiene mucha información clave, como los identificadores de enrutadores, los identificadores del enrutador y las direcciones de interfaz de los dispositivos vecinos. Para obtener más detalles de esto, no vamos a ver los mecanismos de OSPF más adelante, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay harta información relevante, importante en este display OSPF peer, que lo vamos a ir viendo. Más importante es con quién estamos haciendo peer y desde qué dirección, ¿no es cierto? Con qué interfase, ¿no? Aquí, address 10.2 está levantando la adyacencia en esta interfase con este router ID, ¿no? La tabla de Link State Database, ¿no? Esta es la segunda tabla que se genera con OSPF. Entonces, una tabla Link State Database almacena las LSAs generadas por el propio router. Las LSAs, recordemos que son Link State Advertisement, que son los estados de los links, ¿no? De toda la red. Entonces, almacena estos Link State Advertisement generados por el propio router y recibidas de los vecinos. En este ejemplo, LSDB de L1 contiene 3 LSAs. Perdón. Entonces, aquí como podemos ver, tiene 3. ¿Cierto? Ahorita vamos a ver. El campo type indica el tipo de LSA, ¿no? El campo advantage router indica el router que envía el LSA, ¿no? Entonces tenemos estos dos campos. Cuando damos el comando display OSPF LSDB, en cualquiera de los dos tendría que tener la misma tabla. Entonces, el tipo nos dice tipo router, tipo network. Significa que estos dos se han aprendido del mismo equipo y esto es de otro equipo que le ha llegado la información de otro equipo, ¿no? Entonces, este tendría que ser 111. Este es el link state el mismo. Ese es el link state del configure, del conectado directamente. Y este debe ser una ruta, ¿no es cierto?, de red que también la aprende de L2. Entonces, podemos ver de dónde aprenden todas estos link states con en este campo advertised router. Luego, la tercera tabla que genera OSPF ya es la tabla de enrutamiento como tal, ¿no es cierto? Que es la finalidad de todo este proceso, obtener una tabla de enrutamiento generada automáticamente, ¿no? Para la tabla de enrutamiento OSPF se debe saber lo siguiente. La tabla de enrutamiento OSPF y la tabla de enrutamiento del enrutador son diferentes. En este ejemplo, la tabla de enrutamiento OSPF contiene 3 rutas. Aquí podemos ver estas 3 rutas, ¿no? Una tabla de enrutamiento OSPF contiene información como la dirección IP de destino, el costo y la dirección IP del siguiente salto, que guía el envío de paquetes. Si nosotros ejecutamos el comando display OSPF routing, ¿cierto?, podemos ver la tabla de enrutamiento de OSPF. Entonces, en este caso, cuando tenemos la adyacencia, levantamos OSPF en ambos equipos, automáticamente le estaríamos diciendo, se estarían generando estas 3 rutas, ¿no? ¿Cuáles son? El router ID de ambos, 111 máscara 32, 222 máscara 32, ¿cierto?, que también es puede ser la loopback, y también nos da la tercera, que es la
el segmento de red utilizado para la interconexión. En este caso tenemos un segmento máscara 30 que es un segmento que tiene solamente 2 hosts, que es para interconexión punto a punto. Entonces la L1 tiene la 10.1.1.1 y L2 tiene 10.1.1.2, con lo cual logran la comunicación, pueden hacer ping entre ellos, en el mismo segmento. Y aquí sumariza la ruta, ¿no es cierto? Agrega la ruta, pero con la máscara de red. Aquí, yo no sé, bueno, está bien sumarizada aquí con 20, pero a mí me parece que aquí hay un error, debería ser 30 esto, ¿no es cierto? Diciendo que es la de tránsito, ¿no? Todas están en área 0, todas tienen, bueno, el router 1, ahorita estamos en el router 1, las aprende del router, las dos primeras aprende el router 1 y esta otra es del router 2. Y indica, aquí nos indica el costo, ¿no? Al ser el router ID o la loopback tiene un costo 0. Y las rutas como son interfaces Giga tienen costo 1 y costo 1, ¿no? Entonces, así es como se genera se muestra la tabla de enrutamiento y el next hop, ¿no? ¿Cuál es el next hop de cada ruta? Una cosa muy importante, ¿no? La tabla de enrutamiento de OSPF y la tabla de enrutamiento del enrutador como tal son diferentes, ¿no? Hay un comando que es Display IP Routing Table, que eso nos despliega la tabla de enrutamiento del router completamente, ¿no? Pero ahí en esa tabla de enrutamiento nos va a dar las rutas tanto directas como las rutas estáticas más, y también nos va a mostrar las rutas OSPF. ¿Ya? Pero ya las rutas OSPF asignadas, las más cortas. En cambio, Display OSPF Routing nos muestra toda la tabla de enrutamiento de OSPF como tal. Aquí no se muestran rutas estáticas ni las rutas directas, etc. Entonces, esa es la diferencia. Y es importante conocerla. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de trabajo de OSPF? Existen 3 tipos ay, perdón, me equivoco. Ay, disculpen. Ahí está. Ahora sí, ya. Hay 2 conceptos importantes sobre la relación entre rutas, OSPF, la relación de vecinos y adyacencia. En una red simple, 2 routers están conectados directamente. OSPF está habilitado en interfaces interconectadas. Los routers comienzan a enviar y escuchar los paquetes Hello. Después de que los 2 routers se descubran entre sí a través de paquetes Hello, establecen una relación de vecindad. El establecimiento de una relación de vecinos es solo el comienzo. Una serie de paquetes, tal como los paquetes DD, LSR, LSU y LS Acknowledge, se empiezan a cursar, ¿no? Y solo cuando la sincronización entre los 2 routers se completa, cuando los 2 routers comienzan a calcular las rutas de forma independiente, los routers establecen una relación de adyacencia, ¿cierto? Entonces, tienes una vecindad cuando estás conectado directamente, pero cuando ya empiezan a sincronizar básicamente las tablas de LSDB, entonces significa que ya establece una adyacencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procesos para establecer una relación de adyacencia? El establecimiento de una relación de adyacencia implica 4 pasos. Establecer una relación de vecindad, negociar el estado maestro y esclavo master slave, e intercambiar información de LSDB y sincronizar LSDB, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Se establece una relación bidireccional de vecindad entre los 2 routers conectados, ¿no? Luego negocian el estado, cuál va a ser el maestro y cuál va a ser el esclavo. Luego describen mutuamente la información de su LSDB en forma resumida. Y posteriormente actualiza los LSAs y sincroniza los LSDBs en cambio en ambos extremos.
Entonces, el quinto paso es ya ambos equipos empiezan a calcular las rutas. Los pasos 1 a 4 indican la interacción entre ambos extremos. Y el paso 5 se realiza por separado en cada dispositivo, ¿no? Entonces, para establecer una adyacencia del CPF, ¿cuál es el proceso? ¿No? Entonces, conectamos los equipos, establecemos la configuración del SPF, que lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Y cuando el router o SPF recibe el primer paquetito hello del otro router, el router o SPF cambia de estado down a estado init. Entonces le manda el paquetito hello y lo recibe y cambia al estado init, ¿no? Estos son los estados de adyacencia. Cuando un router SPF recibe un paquete hello en el campo neighbor, contiene su identificador del router. El router o SPF pasa de estado init al estado two-way, o dos vías, ¿no? Cuando el otro le envía el paquete, ¿no? Le dice, bueno, recibe el paquete y vuelve envía y se vuelve two-way, ¿no? Ya tenemos la charla entre los dos. ¿No es cierto? Si ambos routers conversan en ese estado, quiere decir que tienen una relación de vecindad o neighbor. ¿No? Se descubre ED2, 2.2.2.2, tu router ID, y se añade a la lista de vecinos como ED2 me descubrió, configuré el estado de ED2 en two-way, en la tabla de vecinos. Entonces, cambia su estado y posteriormente, debido a que ED1 me encontró, cambio el estado de 1.1.1 a two-way en la tabla de vecinos. Hasta aquí ya somos vecinos y el estado es two-way, ¿no? Dos vías. Hasta el momento es ese. Luego el paso 2 y el paso 3, dice, ¿no? Entonces aquí ya se empiezan a intercambiar los otros paquetes, ¿no? Después de que la máquina de estado de vecinos cambia a two-way, o sea, del siguiente estado es de cambio de two-way a X-Start, que es este inicio de intercambio. Se inicia la elección de maestro esclavo, o el master slave. El primer paquete de DD enviado desde ED1 a ED2 está vacío y supone que su número de secuencia es X, ¿no? El contenido está vacío y el número de secuencia es X. Soy el maestro y el identificador del router es 1, ¿no? Entonces, recibe esto ED2 y también cambia su estado a Xstart. Luego intercambia, luego R2 manda de nuevo un paquete de D con el contenido está vacío y el número de secuencia es Y. Y yo soy el amo y mi identificador es router. Él está bien diciendo también lo mismo. Entonces, este intercambio se prefiere a R2 con un identificador de router mayor, exchange. Entonces, se selecciona la relación principal master-slave en función al ID del enrutador. Es bien importante. Un ID del enrutador más grande indica una prioridad más alta. El ID del enrutador de R2, en este caso, es mayor que la de R1. Por lo tanto, después de que la negociación de función de master-slave haya completado, el estado de R1 cambiará de Xstart a Exchange. Entonces, aquí le dice, yo soy el maestro porque tengo este identificador. No, momentito, yo tengo este identificador que es mayor, entonces yo soy el maestro. Perfecto, entonces tú vas a ser el máster y este cambia la adyacencia a exchange, ¿no es cierto? Entonces, posteriormente a esto, una vez que el estado del vecino R1 cambia a exchange, R1 envía un nuevo paquete de DD que contiene su propia descripción de el SDB, ¿cierto? Los paquetes de DB eran los que tenían la información del SDB. El número de secuencia del paquete ED es el mismo que el de ED2, ¿no? Que había mandado. Ya nos quedamos con Y, este es Y más 1, ¿no es cierto? Perdón, este es Y, envía con el mismo secuencia, la misma secuencia, estamos aquí, ¿no es cierto? Y
Y una vez que R2 recibe el paquete, el estado del vecino ya del router 2 cambia a exchange también. Entonces, el paquete DD contiene la descripción de su propia LSDB y el número de secuencia del paquete DD es el E+1, ¿no? Entonces hace lo mismo, ¿no? Envía el paquete DD con un número de secuencia Y+1. Como el router de backup R1 necesita reconocer cada paquete DD enviado por R2, el número de secuencia del paquete de respuesta es el mismo que el paquete de DD enviado por R2. O sea, cada vez que le envía con Y+1 y le responde con Y+1, ¿no? Todos estos son los paquetitos, puro paquete DD. Entonces, después de enviar el último paquete DD, R1 cambia estado de vecino a load. Entonces, cuando finalizan el intercambio de paquetes, son paquetes de sincronización prácticamente, las dos bases de datos de link state, entonces ya cuentan con ya que los dos conocen estas rutas, ya han terminado de sincronizar su tabla de link state, ¿no? El paso 4, ¿no? Una vez que cambian de exchange, terminan de cambiar su información de su tabla de vecinos, perdón, su tabla de estados, la database, se cambia el estado a loading, ¿no? Cargando. Y R1, una vez que el estado del vecino cambia a loading, R1 envía un LSR al R2 para solicitar los LSAs que se descubren a través de paquetes DD en el estado exchange, pero que no exista en la LSDB local, donde le están pidiendo información adicional del link state request. Después de recibir el LSU, que es el update, ¿no? El link state update, R2 envía un LSU a R1. Este LSU contiene la información detallada sobre los LSU solicitados. Después, una vez que R1 reciba el LSU, R1 responde con un LS acknowledge a R2, ¿no? Envía un paquete de request, este le da una información de update, entonces el R1 le envía de vuelta un paquete de acknowledge, de confirma la recepción de los LSAs, ¿no? Y durante este proceso, R2 también envía un LSU a R1. Cuando los dos LSDBs de ambos extremos son iguales, el estado de vecino cambia a full, lo que indica que la decencia se ha completado correctamente. Entonces, ese es el proceso para establecer una decencia. Como pueden ver, es un poco largo, ¿no? La formación de adyacencias. Para el router es harto lo que tienen que charlar, harto lo que tienen que sincronizar. Y es por eso que cuando uno configura las adyacencias en los routers, tiene su tiempo de espera, su tiempo de procesos, ¿no? Que tarda en formarse la adyacencia en estado full, ¿no? Entonces, una vez que está en estado full, ya estamos con la adyacencia finalizada y ya podríamos decir que está establecida la adyacencia de OSPF, ese que es el primer paso, ¿no? ¿Cómo revisamos? ¿Cómo revisamos en los equipos y ya están listos, ¿no? Cuando le damos el display OSPF peer, que ya hemos visto hace rato, ¿no es cierto? Nos dice, no, el equipo 1, R1, tiene un router ID 1, tiene los siguientes vecinos. En el área 0, a través de la interfaz 1.10.11, que es la G Internet 00100, ¿no es cierto? Descubre los vecinos en el área 0 en la G1. Indica que este indica el ID del enrutador del vecino, que es 2.2.2, ¿cierto? Está aprendiéndose, bueno, la interfase que conecta
OSPF es la 10.1.1.2, ¿no? El estado del vecino es full, es lo que les comentaba, ¿no? Que aquí nos dice que aquí aparecen todos estos estados que hemos visto, ¿no? Primero aparece init, luego se pone en two-way, luego en next start, luego en next change, luego en loading y posteriormente llega a full, ¿no? Entonces, mientras está estableciendo la ruta, nosotros podemos decir, perdón, mientras está estableciendo la adyacencia, podemos monitorear en ese momento, darle display OSPF peer y nos va a ir mostrando poco a poco los estados, ¿no? Luego también ¿qué más tenemos aquí? Este GR state que se muestra aquí es el graceful restart, se llama, ¿no? Que es el estado muestra el estado del graceful restart después de habilitar. Graceful restart es una función optimizada del inicio para el proceso OSPF. Entonces, esto ayuda a que cuando cae OSPF y necesita reiniciar, esto sea más versátil. El Graceful Restart es una mejora que se le ha hecho. Varios protocolos tienen esta. Luego también el modo, aquí nos vemos el modo NBR is master, dice, ¿no? Aquí nos dice que el modo, si el dispositivo local es el dispositivo principal, o el de respaldo durante este proceso de intercambio exchange, el de información, el de estado del enlace, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que NBR es el is master, ¿no? Que el vecino es el neighbor, vecino es el master, ¿no? Vecino 2.2 es el maestro. Eso es lo que nos indica el modo. Luego la prioridad, ¿no? La prioridad del enrutador, que es este priority, que nos da la prioridad del enrutador vecino. La prioridad se utiliza para la selección del designated router, ¿no? Este DR and BDR, DR y BDR significan designated router o router designado, y en este caso es el backup designated router, el router designado de respaldo. Vamos a ver esto un poquito más adelante, qué es lo que figura, ¿no es cierto? Y también aquí muestra el MTU, que es la unidad máxima de transferencia, el Maximum Transmit Unit, significa, ¿no? Que las unidades máximas de transferencia entre las vecinas de datos, ¿no? Los paquetes. El retransmission interval, que es el tiempo de retransmisión, que se expresa en segundos. Cada 5 segundos se hace una retransmisión de los LSAs. En este caso, ¿no es cierto? Los LSAs cada 5 segundos mandan la información de estado. Y bueno, la autentificación sequence, que muestra la secuencia de autentificación más que todo, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí hay una preguntita, ¿cuál es el DR y el BDR en la tabla de vecinos? Aquí, bueno, podemos ver que el DR1 es el designated router y el BDR es el backup designated router, ¿no? Vamos a ver más adelante qué diferencias hay, cómo funcionan estos DR y BDR. Entonces, justamente para entender esto de BDR, tenemos que saber primero qué tipos de redes OSPF hay, ¿no? Entonces, antes de aprender los conceptos del router designado, que es DR o router designado backup, o de reserva, DDR, necesitamos conocer los tipos de redes OSPF o lo que son las OSPF Network Types, ¿no? El tipo de red OSPF es una variante de interfaz muy importante. Esta variable afecta a las operaciones OSPF en las interfaces. Por ejemplo, determina cómo enviar paquetes OSPF y si se selecciona un designated router o un backup designated router.
El tipo de red OSPF predeterminado de una interfaz depende del encapsulamiento de la capa de enlace de datos utilizado por la interfaz. Como se muestra en la figura, OSPF tiene 4 tipos de red: Broadcast, NVMe, NVMe, P2MP y P2P, ¿no? Que es el peer-to-peer, Broadcast, que es la de difusión, NVMe, que significa red que no permite multidifusión, multiacceso. El peer to multipoint, ¿cómo es? Point to multipoint, sorry, perdón, que es punto to multipunto y los puntos, las redes punto a punto, ¿no? Point to point. Estos son los cuatro tipos de redes que hay. Y bueno, vamos a ver. Normalmente para esta configuración, ¿cuál escogeríamos? Una point to point, porque bueno, directamente punto a punto, ¿no? Como podemos ver. Entonces, a ver, vamos a ir viendo las redes una por una. No, por lo general, los tipos de redes en las interfaces OSPF en ambos extremos de un enlace deben ser iguales. De lo contrario, las dos interfaces no pueden establecer una relación de vecindad. Entonces, cuando al momento de configurar, tenemos que configurar peer-to-peer o broadcast o en ambas, ¿no? Tanto en esta como en esta, ¿no? Perfecto. Un tipo de red OSPF se puede cambiar manualmente en una interfaz para adaptarse a diferentes escenarios de red. Por ejemplo, se puede cambiar el tipo de VMA a peer-to-peer, ¿no? Peer-to-peer, punto a punto, ¿no? Puede ser, normalmente indica que solo se puede conectar 2 dispositivos de red en un enlace, ¿no? Punto a punto. Un ejemplo típico de un enlace peer-to-peer, cuando una interfaz utiliza encapsulación PPP, el tipo de red predeterminado de interfaz PPP es peer-to-peer, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de encapsulación, normalmente punto, ¿no? Y las interfaces que normalmente para punto, bueno, pueden ser las Ethernet, como que son las más utilizadas, pero también están las seriales, que son más eficaces para eso. Luego tenemos las redes de acceso múltiple de difusión, las Broadcast Multiple Access. También se denomina las redes de broadcast, ¿no es cierto? Se refiere a un entorno que permite a múltiples dispositivos acceder y soporta broadcast. Un ejemplo típico es una red Ethernet, cuando una interfaz utiliza encapsulación Ethernet y el tipo de red determinado de la interfaz OSPF es VMA, ¿no? La de broadcast. Entonces, aquí podemos ver que aquí hay 3 routers que seguramente con al ser un switch, ¿no? Este es el símbolo del switch, capa 2 de acceso. Estos 3 routers se van a conocer, entonces estos routers van a tener el mismo segmento de red, por lo tanto se conoce. Y si nosotros configuramos peer-to-peer, solamente va a enviar a los que tengan peer-to-peer, pero si los configuramos en broadcast, como deberíamos hacer para establecer adyacencias uno contra otro, entonces tenemos que configurarlo como broadcast, ¿no? Cuando tenemos más de un. Acceso múltiple sin difusión, o sea, sin broadcast, ¿no? Se refiere a un entorno que permite el acceso múltiple de dispositivos de red, pero no soporta la difusión, lo que es el broadcast. Un ejemplo típico es una red de frame relay, ¿no? Las frame relay network, que son unas redes que, bueno, ya no se utilizan mucho, pero, sin embargo, han sido muy importantes. Pero para este caso sí necesitamos contar con este acceso múltiple sin difusión, ¿no? El NVMe, para este tipo de redes, ¿no? Luego tenemos el punto a multipunto, el point to multipoint. Una red de multipunto a punto
se forma mediante el agrupamiento de dos terminales de múltiples enlaces de un punto-punto. Por defecto, ningún protocolo de capa enlace se considera una red de punto-multipunto. Este tipo se debe cambiar manualmente desde otro tipo de red. Por ejemplo, una red NVMA que no sea de malla completa o una full mesh, se puede cambiar a una red de P2MP, ¿no? Que es el punto multipunto. Entonces, conociendo un poquito para lo que las redes que tenemos, los 4 tipos de redes, vamos a ver lo que es lo que es el DR y el BDR, ¿no? Y dice, las redes de acceso múltiple o multiacceso, las MA, se clasifican en redes de acceso múltiples de difusión, las BMA, las que hemos visto, las de broadcast, y acceso múltiple, las NBA, ¿no? Las que no tienen no broadcast. Ethernet es una red típica de acceso múltiple de difusión, ¿no? En una red de acceso múltiple, si cada enrutador OSPF establece adyacencias OSPF con todos los demás enrutadores, existen demasiadas adyacencias OSPF en la red, lo que aumenta la carga en los dispositivos y la cantidad de paquetes OSPF saturados en la red. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, aquí, una vez que cambia la topología de red, la saturación de LSA en una red puede desperdiciar el ancho de banda del recurso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Si nosotros tenemos una red, ¿no? Como aquí hay un switch, por ejemplo, ¿no? Y hay adyacencias, todos estos 5 routers se conocen contra todos, entonces lo óptimo, o sea, lo normal es que este router establezca adyacencia con todos, ¿no? 4. Cada router tiene 4 adyacencias. Eso es más que todo, o sea, un mesh, una malla así completa de adyacencias, pero esto no es óptimo, ya que algún cambio topológico, todo se tiene que sincronizar y los LSA se disparan, entonces se pierden muchos recursos y ancho de banda principalmente. Entonces, ¿cuál es la solución? El DR y BDR. Para optimizar las redes vecinas OSPF en una red de multiacceso, el protocolo OSPF especifica 3 tipos de enrutadores OSPF. Los DR, Designated Router, los BDR, Backup Designated Router, y los DR Other, ¿no? Los otros. Solo el DR y el BDR pueden establecer adyacencias con los otros enrutadores OSPF. Los DR otros, ¿no? Los DR Others, no establecen adyacencias OSPF entre sí y su relación está en estado 2 vías, ¿no? En two-way, ahí se queda, no progresa de ahí. No se establece en la vecindad, pero no establece la adyacencia. El BDR monitorea el estado del DR y asume el rol del DR en caso de que falla el DR existente, ¿no? Entonces, en la misma red, ¿no es cierto?, que todos se conocen, ya no es necesario que este router establezca 4 sesiones, ya simplemente necesita establecer 2 sesiones. Una principal, que es el designated router, y otra secundaria, que es una ruta backup, realmente una ruta de respaldo hacia el backup designated router. Entonces, y esto es simplemente por redundancia, por si cae este no pierde o sea, converge al backup designated router y conoce las adyacencias de los otros, ¿no? O sea, continúa con las adyacencias. Entonces, pero ya no hacen, ya no establecen adyacencias entre los DR, ¿no? Entonces, ¿cómo se define cuál es el designated router y el BDR? Entonces, básicamente la regla de elección es que la interfaz con una prioridad más alta convierte al router como DR en una red de multiacceso. Si las prioridades que normalmente tienen un valor predeterminado de 1 son iguales,
el router o la interfaz con un identificador de router más alto se elige como designated. El DROSPF no posee mecanismos de preferencia, lo que comúnmente se denomina no preemption. Entonces, ¿cómo selecciona? ¿No? Esta interfase tiene una preferencia, esta interfaz tiene una preferencia. Todas las interfaces de aquí tienen preferencias, ¿no es cierto? Y se selecciona el designated router primero, o sea, la primera voz es que con la interfaz, con la preferencia más alta, o sea, un valor menor, ¿no es cierto? Como habíamos visto, un valor más bajo. Entonces, eso lo define como designated router. Y el backup designated router, bueno, vendría a ser el siguiente con la preferencia más baja. Si ambos equipos, por ejemplo, estos dos equipos tienen preferencias iguales y son las más bajas de toditos, ¿no es cierto? Desempatan con el router ID, lo que estábamos viendo en este de aquí, ¿no? Lo que estábamos viendo en este de aquí. Más o menos es la misma regla, ¿no es cierto? Yo tengo el identificador del router más alto, entonces yo soy el máster, aquí le dicen, ¿no es cierto? En el intercambio, cuando están negociando el máster y el slave. Entonces pasa lo mismo al momento de designar el designated router en caso de que las interfaces tengan la misma preferencia en las interfaces. Entonces toma el router con mayor router ID. A ver, tengo aquí unas consultas, estoy leyendo. En interfaces seriales también se elige relación maestro y esclavo. También, sí, también pasa eso. Es porque, bueno, la interfaz es simplemente un medio nomás, ¿no? Luego, Iván Castillo, ¿el BDR solo funciona cuando el DR cae? Pregunto, ¿no se puede distribuir la carga? No, normalmente el BDR solamente es de backup, ¿no? El proceso no llega a distribuir la carga. Lo que pasa es que esto tampoco es ¿cómo se dice? Esto no es una tabla de enrutamiento, ¿no? Esta es la tabla de vecindades, lo que es esto. Entonces no hay tráfico por aquí. Simplemente están conociéndose las vecindades, los links state, en realidad, ¿no? Porque estos dos van a mantener las tablas de link state, pero la tabla de enrutamiento las tiene cada router, ¿no? Y bueno, se puede hacer una distribución de carga, no necesariamente con estos, ¿no? Pero son cosas distintas, ¿no? Para al tráfico, ¿no? Pero para lo que es el protocolo como tal, DR y BDR, BDR solamente arranca cuando DR falla, ¿no? O la interfaz cae, cuando esta adyacencia se pierde, ¿no? ¿Qué es un dominio SPF o qué es la área, ¿no? Que el área única. Un dominio SPF es una red que consta con una serie de dispositivos de red SPF contiguos que utilizan la misma política. Un router OSPF inunda las LSAs en una misma área para garantizar que todos los routers tengan una misma comprensión de la topología de red. Y las LSDBs deben sincronizarse dentro de esta área. ¿Ya? Es importante. Si hay un área de OSPF, el número de enrutadores OSPF aumenta con la escala de red. Esto causa los siguientes problemas. La LSDB se hace más grande y más grande y el tamaño de la tabla de enrutamiento se incrementa. Se consume una gran cantidad de recursos de enrutador. El rendimiento del dispositivo se deteriora y el reenvío de datos se ve afectado. Es difícil calcular rutas basadas en una LSDB muy amplia. Cuando cambia la topología de la red, la saturación de LSA y el nuevo cálculo de Short Path First en toda la red generan cargas pesadas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que se pueden crear áreas. El área delimita
lo que es el conocimiento de los LCAs entre ese grupo de enrutadores que pertenecen a esa misma área. Ellos van a conocer es la información de sus link states, de la información de los estados de sus enlaces, ¿no? Equipos de diferentes áreas no conocen ese link state. Entonces, la recomendación es no tener un área muy amplia, ¿no? Por estos problemas que causa en los equipos, principalmente en el procesamiento y en el recálculo que genera un cambio topológico cuando es una red muy amplia. Entonces, por suerte, los OSPF nos permiten crear más de un área. No podemos crear más de un área en un solo router. Un dominio OSPF se divide en múltiples áreas para apoyar redes de mayor escala. El diseño multiárea de OSPF reduce el alcance de inundación de los LSAs y controla de manera efectiva el impacto de los cambios de topología dentro de una red, optimizando la red. Las rutas se pueden resumir en el borde del área para reducir el tamaño de la tabla de enrutamiento. Multiárea mejora la escalabilidad de la red y facilita la construcción de redes a gran escala, ¿no? Entonces, como pueden ver, los tipos de área, ¿no? Las áreas se pueden clasificar en áreas de backbone, ¿no? Como les decía, el área 0 normalmente es un área backbone y las otras áreas son las no backbone, ¿no? El área 0 es un área normalmente la por defecto. Normalmente cuando uno configura OSPF, directamente, muchas veces le entra directamente al área 0, ¿no? Exacto, como dice Iván, ¿no? Core, es el área core. Y la interconexión de múltiples áreas, ¿no? Para evitar los loops interáreas, las áreas de no backbone no pueden conectarse directamente entre sí. Todas las áreas no backbone deben estar conectadas al área backbone, ¿no? Al área core, ¿no? Entonces, todas las áreas se conectan al área 0, ¿no? Esto es muy eficaz al momento de realizar redes grandes, unas redes metropolitanas, o también redes por departamentos, pues, en empresas para no extender mucho la cantidad de routers, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta red no necesita que el área 0 o esta área 2, por ejemplo, conozca el link state del área 1, ¿no? Porque nunca le va a llegar a afectar. Entonces, por eso que se dividen las áreas. Dentro del área 0, el área de core tiene que ser el que conoce todas estas áreas, todas estas cosas, ¿no? Y tenemos los routers que este router, por ejemplo, soporta área 0 y área 1. Este router soporta área 0 y área 2, ¿no? Son los puentes, ¿no? Los routers USPF se clasifican en los siguientes tipos según su ubicación o función, lo que les decía, ¿no? Un IR es un router interno de un área, ¿cierto? Un routador de borde de área, ABR, ¿no es cierto? Un router backbone, ¿cierto? Un BR, los routers de backbone, y un enrutador de límite de ACBR, ¿no? Que muchas veces el router tiene que hablar con otro sistema autónomo. Digamos, hacemos de cuenta que esto es un sistema autónomo y nos tenemos que conectar a otro sistema autónomo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el router interno, todas las interfaces de un router interno pertenecen a una misma área de OSPF, ¿no? Eso es lo que la diferencia. Un router interno, todas sus áreas son una sola área. El router de borde de área, que es el ABR, una interfaz de ABR pertenece a 2 o más áreas, pero al menos una interfaz pertenece al área backbone, ¿no? Al área 0. El router backbone, al menos una interfaz de un router backbone pertenece al área de backbone, ¿no? Pueden ser más.
El router de borde del sistema autónomo, de un Autonomous System, intercambia información de enrutamiento con otros Autonomous Systems. Si un router OSPF importa rutas externas, el router es el ASB, ¿no? Si importa rutas de... Si este router importa las rutas de otro sistema, se vuelve ASBL, ¿no? Entonces, esos son los distintos las clasificaciones de los routers OSPF. Redes típicas de área única y multiárea, ¿no? Una red pequeña, no una red de oficina, normalmente se puede establecer en una sola área, no requiere mayor área, más cantidad de áreas, perdón, ¿no? Entonces, entre pequeñas y medianas empresas solamente se requieren un área, no todos los dispositivos que se pueden implementar en una sola área. Mientras que en una red empresarial de gran escala, por ejemplo, tienen una gran cantidad de dispositivos de enrutamiento y es jerárquica, por lo tanto se recomienda el despliegue de una multiárea OSPF, ¿no? Donde aquí vemos que son routers de core, aquí tenemos una parte de agregación, quizá otra, o los switches de core, con los routers de core, la parte de agregación, como estábamos viendo antes, la sugerencia, ¿no? de aplicar los CPF tanto en los switches, a la capa de core, que vendría a ser esta, y a la capa de agregación. Entonces, aquí ya la variamos, la capa de core la podemos poner con área 0, lo recomendamos, y para abajo la parte de agregación, dependiendo, por ejemplo, estos switches de capa son switches de una oficina, le podemos área 1, estos switches de otra oficina, de otro campus, capa 2, área 2, ¿no? Entonces, así más o menos es la planificación de redes multiárea. Entonces, para finalizar esta parte, ¿cuáles son? Es la configuración típica de OSPF, ¿no? En el sistema, lo primero que tenemos que hacer es establecer, se selecciona un identificador del enrutador en el siguiente orden, ¿no? La dirección IP más grande entre las direcciones de loopback se selecciona preferentemente como identificador de ruta. Si no se configura ninguna interfaz de loopback, se selecciona una dirección IP más grande, más del equipo, que tenga de las interfaces físicas, activa como o sea, para que sea el identificador del enrutador, ¿no es cierto? Como les decía, tenemos que crear en la vista del sistema, el equipo, la vista del sistema, el comando que tenemos que ejecutar es OSPF. Y le vamos a dar un proceso, OSPF1, por ejemplo, ¿no? Y le decimos, el router ID es 1.1.1.1, ¿no? Este router ID preferentemente que sea la misma IP que la IP loopback, que esa es la sugerencia, ¿no? Para mejor control, que todos los IDs de los enrutadores se parecen de loopback, ¿no? O si en su caso la sugerencia es que si no es la dirección loopback, que se ponga la misma dirección IP de la interfase más grande, ¿no? Pero tiene que ser la interfase, sugerencia, la interfase que establezca relación de vecindades, ¿no? Después de eso, se crea un área de OSPF con el comando área, o sea, una vez que estemos dentro del proceso SPF, se coloca área y se le puede poner área 0 directamente y nos va a escribir 0000. Entonces, una vez que ingresamos al área 0, aquí recién especificamos la interfaz que ejecuta, en realidad la IP de la interfaz que ejecuta, que queremos que establezca vecindades. Entonces, ponemos network y la IP, el network address, ¿no es cierto? No la IP como tal. La IP de red de todo el segmento que queremos que OSPF calcule. Aquí normalmente tenemos que poner la de las interfaces y también tenemos que agregar la de la loopback si queremos que OSPF
publique dentro de su tabla de enrutamiento nuestras loopback, que es lo más recomendado. Y escribimos en vez de poner la máscara, ponemos una wildcard mask, una máscara wildcard, que es una máscara pero invertida. ¿Cómo invertida? Que el parámetro wildcard es como un comodín, ¿no? Por ejemplo, 000, si la IP, si el segmento que queremos publicar es máscara 24, entonces normalmente 24 es 255, 255, 255.0, ¿no? Entonces el wildcard es invertidos, 0.0.0.155, ¿no? Que es lo que indica la dirección de máscara 24 bits, ¿no? Entonces, esa es la forma de publicar las redes, ¿no? Vamos a ver más adelante los ejemplos como este. Comandos también, los costos, ¿no? Podemos variar los costos. Si no especificamos los costos, esto va en la interfase como tal. Cuando ingresamos a la interfase que queremos que establezca la relación, la vecindad, la decencia, entonces podemos configurar OSPF cost y podemos variar desde 1 hasta 65.535. Ese es el valor que le podemos dar. Si lo queremos cambiar. Si no, mantiene su forma preconfigurada, que era, como hemos visto, ¿no? 100 megas sobre el ancho de banda de la interfase. En este caso es un GE, una Gigabit Ethernet, que es una interfase giga, entonces la preferencia va a ser 1 por defecto. Después, se puede configurar un valor de referencia en ancho de banda, ¿no? Esto dentro de la vista de OSPF, cuando vamos a OSPF 1, ¿no? Y ponemos una referencia de ancho de banda como un valor, ¿no? El comando bandwidth reference establece un valor de referencia de ancho de banda que se utiliza para calcular los costos de interfaz, ¿no? Es para variar ese 100 mega que hemos visto en la formulita que hemos visto. Con esto cambiamos, ¿no? Y el valor oscila entre 1 y 21, número largo, ¿no? Que está expresado en megabits. El valor predeterminado es 100 megabits, ¿no? Entonces, con esto variamos la formulita, pero no es muy recomendable variar este valor. Es lo mejor, tal vez, es mantenerlo así, y si se pretende jugar con los costos, preferentemente con las interfaces, ¿no? Porque uno se acostumbra a los valores predeterminados y empieza a diseñar sus redes en base a los valores predeterminados. Yo lo hago así. También se puede configurar la prioridad de una interfaz para la selección del designated router. En este caso, la interfaz es Gigabit 000 o SPF de Air Priority. Le damos un valor que va entre 0 a 255. Entonces, establece una prioridad para la interfaz que participa en la elección de Designated Router. Un valor mayor indica una prioridad mayor. El valor oscila entre 0 y 255, ¿no? Entonces, aquí, bueno, la prioridad está al revés. Es un poco confuso esa parte, ¿no? Pero para este caso, que es específicamente para la elección del Designated Router, si ponemos una prioridad mayor, con este comando, va a ser lo primero que va a tomar en cuenta para la elección, ¿no es cierto?, del Designated Router. Podemos setear este valor, entonces, si no queremos que lo escoja, tal vez podamos ponerle 0, ¿no es cierto? Y al otro, al backup, que seguramente lo va a escoger como seguramente su prioridad va a ser mayor a 0. Y aquí, bueno, tenemos un ejemplo de lo que es la configuración OSPF, ¿no? En este caso hay routers, hay 3 routers, R1, R2 y R3, donde R1 y R2 están conectados a las redes 1.1.1 máscara 32 y 3.3.3 máscara 32, simulados por una loopback. O sea, están como estos, el router 1 y el router 3 tienen
interfaces loopback configuradas y dentro de esa interfaz loopback se le configura la IP, el IP address 1.1 máscara 32 y posteriormente 3.3.3 máscara 32 para el router 3, ¿no? Entonces, se debe utilizar OSPF para implementar el interfuncionamiento entre las dos redes. La topología se detalla la siguiente. O sea, la idea es que 1.1.1 pueda hacer ping a 3.3.3. Esa es la idea, básicamente, ¿no? Que charlen, porque ahorita no charlan. Es una loopback contra loopback que no se conocen, ¿no? Entonces, ¿cómo configuramos la red para que sea dinámicamente sin establecer la ruta estática? Hubiera sido fácil, ¿no? Poner aquí rutas estáticas a este lado y listo, ¿no? Entonces, pero vamos a configurar con OSPF. El proceso de configuración consta de 3 pasos: configuración de las interfaces del dispositivo, configuración de OSPF global y la verificación del resultado. Entonces, ¿cómo se configuran las interfaces? ¿No es cierto? Tenemos aquí, primero configuramos la interfase loopback y la interfase, son dos interfaces, la lógica y la física, ¿no? Entonces, configuramos la interfase loopback en L1, interface en el System View, la vista del sistema, interface loopback 0, entramos a la vista de interfase y le configuramos IP address 1.1.1.1 máscara 32, ¿no? Salimos de ahí, entramos a la interfase gigabit 000, esto podemos saltar de interfase a interfase, y de interfase gigabit 000 configuramos la IP 10.1.12.1, ¿no? Máscara 30, que va a ser este segmento, ¿no? Para R2 hacemos lo propio, ¿no? Configuramos la interfase gigabit 000 con la IP address 10.1.12.2 máscara 30, con lo cual ya podemos hacer ping entre uno y el otro. Esta interfase y esta interfase porque son el mismo segmento, pero hasta ahora no conocen esta, ¿no? Y posteriormente configuramos la interfase gigabit 001 con la IP address 10.1.23.1 máscara 30 y con eso ya tenemos lista la configuración de interfaces para el R2. R3, aquí tenemos la configuración, configuramos la loopback 0, 3.3.3.3 máscara 32, es cierto que es un host, no es una IP, no es ningún segmento, es un host máscara 32, y configuramos la interfase gigabit 001 con la IP address 10.123.2 máscara 30. Entonces aquí ya podríamos hacer ping de aquí a aquí, podemos hacer ping de aquí a aquí, pero hasta ahora no conocemos, no podríamos hacer ping de aquí a aquí y no conocemos las loopback, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Configuramos lo que es la configuración OSPF como tal. Entonces decimos, como ejemplo, para el router 1, decimos, router 1 en el System View, OSPF1, creamos el proceso SPF1 con un router ID 1.1.1.1, que es el mismo que le hemos puesto a la loopback. Entonces, perfecto. Creamos el área 0, ¿no es cierto? Y publicamos dentro del área 0, para publicar los segmentos, decimos primero, queremos que el OSPF propague mi loopback. Entonces decimos network 1.1.1.1 máscara 0, como es host 0000, ¿no? El wildcard. Entonces, perfecto, ya con esto hemos metido a la tabla de enrutamiento, o sea, le estamos diciendo SPF, propaga mi loopback. Entonces, y también necesitamos decir, bueno, ¿por cuál tienes que hacer las vecindades? Ah, muy bien, por este segmento, el 1.12.1, ¿no? Y ponemos network 10.1.12.0 máscara, en este caso es 30, la wildcard es 3 porque máscara 30 es 255, 255, 255, 252 al final, entonces el inverso sería 0003, ¿no? Entonces, aquí hay aquí se puede hacer un pequeño chanchullo. Cuando nosotros ingresamos directamente, si se dan cuenta, aquí ya está sumarizada ya es la IP de red, ¿no es cierto? La IP del segmento de
este segmento, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos 10.1.12.1 máscara 0003, automáticamente el sistema nos sumariza, o sea, nos bota la IP de la red del segmento, ¿ya? Entonces es un chanchullo, digamos, ¿no? que nos ayuda a la configuración, que no necesariamente tenemos que estar calculando ahí el número del segmento de la red, simplemente ponemos la IP que queremos y automáticamente la va a configurar. Entonces estamos con el área 0, ¿no? El siguiente va a ser el router 2, ¿no? Como pueden ver, bueno, en el ejemplo, eso me olvidó mencionarlo, es que vamos a crear dos áreas, ¿no? Doble área. Entonces, el router 2 va a tener la configuración de dos áreas. Entonces, ¿qué le decimos al router 2? A ti te voy a poner un router ID 2.2.2.2. Primero configurar el proceso OSPF, proceso 1 con el router ID 2.2. En este caso no tenemos una loopback de este equipo, pero por diseño estamos diciendo el 2, ¿no? Nosotros podemos decir eso. Entonces, en el área 0, que es este lado, le vamos a publicar nuestro segmento de red de interconexión. 10.1.12.0.0003, que si se dan cuenta es exactamente lo mismo que aquí, ¿no? Que en la primera. Y agarramos y creamos otra área. Decimos área 1, se crea el área 1, y dentro del área 1 decimos 10.1.23.0, ya estamos publicando el otro segmento de interconexión que queremos hacia el router 3. Y lo propio para lo que es el router 3. Creamos el OSPF, el proceso de OSPF, ¿no? Router ID 3.3.3.3, por planificación mismo de la loopback. Agregamos el área 1, ¿no? Porque este ya no necesita conocer el área 0, directamente área 1, y publicamos la 3.3.3.3, que es nuestro IP loopback, ¿no? Nuestro host 0000, ¿cierto? Porque es una máscara 32, y publicamos también el segmento de red, que es el de interconexión, ¿no? Como pueden ver, este aquí es el mismo que este, ¿no? Es la misma IP de red que tenemos. Entonces, con esto, ya le estamos diciendo al router, una vez que le damos Enter aquí, ya empieza el proceso de las vecindades, de el cambio de paquetes DD, etcétera, ¿no? Cambia desde init, start, exchange, etcétera, hasta llegar al estado full, ¿no? ¿Cómo verificamos el estado full? Es display OSPF peer brief, que nos da, hace rato hemos visto el display OSPF peer, y le agregamos brief, estamos haciendo como una especie de resumen. Entonces, ahorita estamos viendo en el R2, ¿no? Y decimos, muy bien, el R2 ha establecido una relación, una vecindad y una adyacencia, ya que está en estado full, con el router 1 en el área 0 y con el router 3 en el área 1, ¿no? A través de la interfaz Giga 00.0.0.1, ¿no? Y los neighbors son, ¿no? Que son los mismos que tienen. Una vez que traen full, ya tenemos la licencia. Y entonces, si nosotros vemos la tabla de enrutamiento, ¿cierto? En R1, con el comando display IP routing table, podemos ver la tabla de enrutamiento global del equipo, y podemos ver que estamos aprendiendo la ruta 3.3.3.3, que es la IP loopback del router 3, ¿no es cierto? Aquí estamos aprendiendo esta loopback 3, que no la conocíamos, a través del protocolo OSPF, que tiene una preferencia 10 con un costo 2, y el next hop es la 10.1.12.2, que es, vemos aquí, 10.1.12.2, ¿no es cierto? El next hop, y sale a través de la interfase Giga 000, ¿no? Entonces, como pueden ver, de esta forma hemos aprendido a través del protocolo de enrutamiento dinámico OSPF
la loopback de un enrutador que estaba alejado de nosotros, no teníamos la posibilidad de conocer este IP sin enrutamiento, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos y decimos, queremos hacer un ping desde el router 1 hasta el router 3, decimos ping, menos A, este menos A sí, es para identificar la IP origen, el source IP, que en este caso va a ser mi loopback 1.1.1.1, A, ¿qué destino? 3.3.3.3, y el ping va a ser exitoso. Entonces, de esta forma hemos logrado exitosamente una comunicación a través de OSPF, del protocolo OSPF. Y bueno, con esto, bueno, ya estamos en la parte final de este tópico, que es muy importante. Espero que lo hayan entendido todos. No sé si tienen alguna consulta, podemos verlo ahora. Los quiz, dentro de las preguntitas del quiz, podemos verlo ahorita. Nos dice que en el proceso de establecimiento de relaciones vecinas y de ciencias USPF, ¿cuál de los siguientes estados es el estable? Entonces, como se acuerdan, ¿no es cierto? Estábamos viendo aquí, uno de los estados estables es este, full, ¿no es cierto? Full. Pero también hay otro que también se estabiliza cuando estamos hablando de redes multiqueso. ¿Se acuerdan? Que es el estado two-way, ¿no? Que son el estado en el que se queda cuando un dear other y otro dear other tratan de establecer adyacencias, pero no se quedan en vecindades, ¿no? Porque establecen las adyacencias con el designated router y el backup designated router. Entonces, es un estado estable o sea, se queda ahí, o sea, una vez que termina de negociar, se queda ahí entre los designated routers. Entonces, la respuesta correcta es B, two-way, y D, completo, full, ¿no? En la siguiente consulta, ¿en cuál de las siguientes situaciones se activará el establecimiento de adyacencias entre routers? Dos routers en un enlace punto-punto. DR y BDR en una red de difusión. DR Other y DDR Other en una red de multi-acceso, que no es broadcast, ¿no? BDR y DDR Other en una red de difusión, ¿no? Entonces, ¿en cuál de las siguientes situaciones se activará un establecimiento de adyacencia? En realidad, aquí hay uno que no se puede, en realidad, ¿no? Entonces, si se acuerdan bien de lo que estaba comentando, en una red, en dos routers, en un enlace punto-punto, pueden establecer una adyacencia, ¿no? Porque es punto-punto. DR y BDR establecen adyacencias entre ellos, porque acuérdense que el BDR está monitoreando el DR para ver si cae, él asume el DR, ¿no? Entonces, hay una adyacencia establecida. BDR y DDR sí hay adyacencias establecidas, ¿no? Los únicos que no pueden establecer adyacencias, o sea, completar la adyacencia, son entre DDR y DDR, ¿no? Que estos se quedan en two-way, ¿sí? ¿No? Entonces, esas serían las respuestas. La respuesta correcta sería A, B y D, ¿no? Y bueno, como resumen, OSPF es un protocolo de enrutamiento ampliamente utilizado en la red en vivo, redes en producción. Esta presentación describe los conceptos básicos, los escenarios de aplicación y las configuraciones básicas de OSPF. En la identificación del enrutador, el área y la tabla de vecinos OSPF, la tabla de enrutamiento OSPF y la tabla de enrutamiento OSPF son conceptos básicos de OSPF. Describe el establecimiento de relaciones y adyacencias de vecinos, OSPF, lo que permite comprender mejor el protocolo de enrutamiento del estado del vínculo, ¿no? OSPF tiene detalles más interesantes, como los tipos de LSAs, OSPF, el proceso del cálculo de SPF, ¿no? El Short Path First, y el área especial OSPF. Y esta información, ¿no? Podemos obtenerla
con los siguientes cursos. En el curso HCIP de Datacom de Huawei, se hace una profundización más completa de estos procesos, ¿no? Entonces, con esto podemos, o sea, cursando este curso podemos tener un poco más de detalle de los procesos de los LSAs, por ejemplo, que aquí no lo vemos muy a detalle. O sea, conocemos el concepto, pero no sabemos cómo funciona exactamente. Y es algo bien importante porque cuando estás administrando redes, ves cómo los LSAs están ahí interactuando, y muchas veces puedes darte cuenta de algunos errores o algunos problemas a través de eso, ¿no? Entonces, eso sería todo de esta práctica. Disculpen nuevamente la hora, me he extendido 15 minutos más de lo que los había prometido. No sé si tienen alguna duda o consulta, por favor, con todo gusto. Para eso estamos. Y bueno, espero que hayan entendido bien esta clase. Esta clase es bastante importante para lo que es los conceptos de redes, ¿no es cierto? Entenderle cómo funciona un protocolo de enrutamiento dinámico, ¿cierto? Entonces, muy importante. Y bueno, con eso daríamos por terminar la clase de hoy. La siguiente clase, que sería el lunes, vamos a entrar al tercer capítulo, que es construcción de una red de conmutación Internet. ¿Ok? Y bueno, agradecerles a todos por su tiempo, su predisposición, y que tengan un gran fin de semana, ¿no? Voy a dejar la sesión abierta para si quieren dejarme alguna consulta o duda o algún comentario que quieran hacer, ¿no? Buenas noches.